buenos días, muchas gracias a la organización, muchas gracias a el Consell, gracias a los alcaldes, alcaldesas que estáis hoy aquí, gracias al Observatori también por estar aquí. Y bueno, pues sin más dilación, me empiezo con la presentación en la que me gustaría pues enmarcar, ¿no?, lo que ha supuesto la renovación del Plan Nacional de Paisaje Cultural y traerlo también a casos o hacer guiños, referencias al paisaje cultural que hoy nos acoge, que es el paisaje del Priorat, Montsant, Siurana, que como veremos constituye un paisaje cultural paradigmático. Y para nosotros era muy importante que las primeras jornadas de buenas prácticas del Plan Nacional se hicieran aquí, porque bueno, conocemos todos los proyectos que se han estado haciendo y, vía observatorio, y era muy importante pues, poderlos presenciar aquí de primera mano y sobre todo pues, ayudar también a impulsar esta candidatura a los premios del Consejo de Europa, que como decía nuestra directora, independientemente de que se consiga el premio o no, desde luego lo importante es el camino y todo lo que ya se está haciendo y que seguro que se va a seguir haciendo. Bueno. Me gustaría pues eso, comentar el concepto de paisaje cultural que manejamos en el plan, el balance de la actualización y luego bueno, pues vamos a ver también el caso del Priorat. A mí siempre me gusta comentar que aunque en nuestra ley estatal de patrimonio histórico, ¿no?, la ley 16/85, 25 de junio, no tenemos la figura del paisaje cultural de momento, sí que fuimos pioneros en su día, en la ley del año 1933, en una figura que diríamos que es el antecedente, que son los llamados parajes pintorescos. Estos parajes pintorescos, si bien no aparecían definidos en esa ley del año 33, que es justo la ley anterior a la actual del 85, sí que los equiparaba a la misma categoría que un monumento y que un conjunto histórico. O sea, y los ponía bajo la tutela de la Dirección General de Bellas Artes, que ya no es una institución centenaria, ya en aquella época era la responsable de tutelar y de custodiar esos parajes. No teníamos definición, pero sí tenemos las declaraciones que se hicieron en aquella época y que nos dan un poco la pista de lo que se entendía por ese paraje pintoresco y que aunaba lo que diríamos que sería lo antrópico y lo natural, ¿no?, lo que se ha venido también considerando como esa dicotomía que por suerte se vaya superando entre patrimonio natural y cultural, que al final todo es cultura. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo, las Alamedas de Segovia en el año 1947 fueron declaradas paraje pintoresco. Entonces, también no nos da una pista, esto también sería un ejemplo de paisaje cultural a día de hoy. Bueno, damos un salto en el tiempo, llegamos a la ley actual que tenemos en España, la ley 16/85 del 25 de junio del Patrimonio Histórico. Como decía, no tenemos el concepto de paisaje cultural, ahora veremos también el porqué. Aparecen definidos otras categorías como el conjunto histórico, el sitio histórico y los parajes pintorescos que antes comentaba aparecen referidos en la disposición adicional octava y los equipara o los pasa, ¿no?, los trasvasa al máximo nivel de protección estatal que tenemos, que es el bien de interés cultural. O sea que vemos que los parajes pintorescos pues, han gozado de esa protección. Luego han tomado una deriva diferente. En algunas comunidades autónomas han sido homologados a paisajes culturales, dentro de lo que diríamos patrimonio cultural, y en otras han pasado a paisajes protegidos con carácter natural, o sea, dentro de la ley medioambiental. Bueno. Siguiente salto que tenemos, y el motivo por el que no aparece el paisaje cultural es porque este concepto es acuñado por la UNESCO en el año 1992. En la 16 Asamblea de la Convención en la ciudad de Santa Fe es cuando se incorpora esta nueva categoría dentro del mundo UNESCO y se define como el resultado de la interacción entre la acción del ser humano y de la naturaleza. Vemos pues, que esta definición va a ser la más utilizada y la más frecuente. En el caso de España, el primer paisaje cultural, ¿no?, con ese nombre, paisaje cultural, en la propia inscripción fue Aranjuez en 2001. El año que viene se van a cumplir 25 años. El otro fue la Sierra de Tramontana, justo 10 años después. Además es interesante porque han ido suponiendo retos en su gestión y retos en la escala. Si, por ejemplo, en el caso del paisaje cultural de Aranjuez abarcaba un municipio, el municipio de Aranjuez, con diferentes titularidades de diferentes administraciones, estatal, comunidad autónoma, local, etcétera, ¿no?, y distintos ministerios. En el caso de la Sierra de Tramontana hubo un salto de escala muy importante porque la Sierra de Tramontana son 19 municipios. Entonces, ahí ya tenemos un cambio de escala absoluto que conlleva una serie de retos y de desafíos pues, muy importantes. En este caso hay que decir también
que los paisajes culturales que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial tienen la obligación de contar con un plan de gestión. Entonces, esto también veremos que desde el plan queremos impulsar esta figura al resto de paisajes, o sea, que no solamente se circunscriba a aquellos más excepcionales. Bueno, otros paisajes culturales que han venido después han sido el de Risco Caído, ¿no?, y las montañas sagradas Guanches en la isla de Gran Canaria, y el paisaje de la Luz en Madrid, que tiene la peculiaridad que es el único paisaje cultural de tipo urbano inscrito en la UNESCO junto con las playas urbanas de Río de Janeiro. Bueno, continuamos. El siguiente salto lo tenemos en el año 2000 y aquí tenemos pues, un momento decisivo, que es el convenio del paisaje del Consejo de Europa. Aquí aparece una definición mucho más abierta, mucho más transversal, más, diríamos, multidisciplinar, y en ella se define el paisaje como cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos. Bueno, mete la componente de la percepción también, que es muy importante. Y sobre todo luego en el texto introduce el concepto de los paisajes cotidianos, junto con otro tipo de paisaje. Si UNESCO nos habla de lo excepcional, ¿no? O sea, además el concepto UNESCO se basa en los valores universales excepcionales, o sea, son valores únicos que no se encuentran en ninguna parte, son sitios muy señalados, muy concretos. Aquí lo que nos dice el Consejo de Europa es que todo paisaje es importante, todos, sobre todo están los cotidianos en los que se desenvuelve nuestra vida y esos son los que nos determinan, los que nos configuran. No todo el mundo vivimos, no sé, en las médulas o no todo el mundo vivimos en el Palmeral de Elche, ¿no?, en lugares así muy icónicos, pero son los paisajes cotidianos, los paisajes del día a día a los que hay que prestar especial atención, ¿no? Entonces, sobre todo en ellos, lo que establece es la importancia de tener unos paisajes de calidad, unos objetivos de calidad paisajística que van a redundar en el bienestar de las personas. Entonces, esto también es muy importante. Este sería, por ejemplo, ¿no?, un caso de paisaje cotidiano, de los que para el Consejo de Europa pues es un paisaje pues, que tiene un valor, tiene también unos valores culturales implícitos. Lo bueno también del Consejo de Europa es que no le pone el apellido, ¿no?, cultural, sino que el paisaje ya es cultura, ya engloba el patrimonio. Y bueno, pues en este sentido pues, tendríamos ya un abanico muy amplio de paisajes en los que pues, tenemos también pues, capacidad de actuar. A nivel autonómico, claro, si a nivel estatal nuestra ley pues, necesita esa actualización para incluir la figura del paisaje cultural, a nivel de comunidades autónomas sí que ha habido en los últimos tiempos, han podido incorporar la definición del Consejo de Europa y la definición de UNESCO. Entonces, aquí sí que, en este sentido, al tener la gestión cotidiana, la gestión ordinaria del territorio y del paisaje, pues sí que han podido implementar este tipo de medidas. En el caso de Cataluña, me gustaría comentar sobre todo dos, ¿no? La Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Patrimonio Histórico, la Ley 993, que, bueno, que actualmente está en actualización, que va a incorporar la figura del paisaje cultural, como se ha comentado antes. Y luego también está la Ley 8/2005 del territorio en Cataluña, que hay que decir que Cataluña, junto con Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Cantabria, son las únicas comunidades autónomas que tienen una ley específica de paisaje. Esto también es muy interesante. Esta ley además supuso la creación del Observatorio del Paisaje de Cataluña en 2005. Entonces, bueno, pues también tuvo unas implicaciones muy importantes. Y bueno, pues a nivel, esta ley también y la creación del observatorio pues ha supuesto un espaldarazo al paisaje y trabajar sobre el paisaje pues desde el observatorio pues con jornadas, la elaboración de los catálogos del paisaje, bueno, todo lo que antes se ha comentado. A ver. Claro, haciendo un repaso de toda la normativa que tenemos a nivel de las comunidades autónomas, bueno, podemos decir que actualmente va a haber 12 comunidades autónomas de las 17 que van a incluir la figura del paisaje cultural. Esto también es muy interesante. Aquí, a mí siempre me gusta como dividirlo como en distintos tipos de, o como en etapas, ¿no? Tenemos como los pioneros fue Cantabria. Cantabria fue la primera comunidad autónoma que definió el paisaje cultural en su normativa de patrimonio. Es verdad que lo definía año 98, es anterior al Convenio Europeo del Paisaje, y lo definía, bueno, establecía la figura del lugar cultural, ¿no?, que el lugar cultural sería como un equivalente al paisaje cultural. Lo definía además como lugares relacionados con hechos históricos, actividades, asentamientos, transformación del territorio, no era la definición que daba, y decía que el paisaje cultural era la concentración o proximidad de lugares culturales. Bueno, era ya un concepto interesante, ¿no? A continuación tenemos ya la primera generación de leyes que incorporan el paisaje propiamente,
basándose en el convenio del Consejo de Europa. Tendríamos La Rioja, Navarra, Murcia. Utilizan definiciones muy parecidas, por eso las tengo así, ¿no? Las he querido agrupar de esta manera. Pues, por ejemplo, para ver, ¿no? La Rioja definía el paisaje cultural, lo define, como la extensión de terreno representativa de la interacción del trabajo humano con la naturaleza. Y además establecía algo muy interesante, que decía que se protegerán los paisajes culturales sin perjuicio de su protección medioambiental. Es decir, aquí vemos cómo se solapa, ¿no? Lo medioambiental con lo patrimonial, y que es también otro de los retos y otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el paisaje. Luego llegaríamos a otro generación de leyes de patrimonio, las que se realizan 10 años después, ¿no? Que encabeza esa renovación Galicia, luego le sigue Euskadi, luego le sigue Canarias, en las que es muy interesante la definición que se da de paisaje cultural, porque interviene o hacen alusión a lo tangible y lo intangible, a la memoria y a la identidad. Hablan de la identidad como soporte, el paisaje cultural como soporte de la identidad. Bueno, a continuación tenemos ya el caso de la Comunidad de Madrid, que la ha renovado hace muy poquito, Castilla y León. Castilla-La Mancha ha sido la última, en la primavera pasada. Y Castilla-La Mancha, pues sobre todo, ha utilizado esta última definición que comentaba, en la que introduce, pues eso, ¿no? Memoria, identidad, aspectos también muy importantes que tienen que desde luego estar recogidos. Andalucía ya está en la tramitación, está en la fase final, se aprobará previsiblemente o antes de que acabe el año o ya justo al comienzo del año siguiente. Ah, más arriba, ahora. ¿Más? Ah, sí. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ah, sí? Ah, el micro. ¿Ah, sí? Vale, gracias, gracias. Bueno, pues Andalucía lo aprobará seguramente antes de que acabe el año, en enero, y Cataluña pues está ahora en proceso. Entonces, bueno, para el 2026 seguramente tengamos la definición. La definición nos imaginamos que irá por la línea de las que hemos comentado, ¿no? Seguramente vincule memoria, identidad, bueno, patrimonio tangible, intangible y todos los aspectos que hemos comentado. En el caso del Priorat, bueno, hay que decir que, claro, aquí coexisten distintas figuras, distintas tipologías de protección. Tenemos pues desde monumentos aislados, ¿no? Sobre todo la arquitectura civil con bodegas, monumentos vinculados con la arquitectura religiosa, como por ejemplo la Cartoisa. Tenemos la arquitectura defensiva, sitios históricos, conjuntos históricos. Bueno, nosotros estamos convencidos, ¿no? Desde el Ministerio, que seguro que cuando se apruebe la figura de paisaje cultural en la nueva ley catalana de patrimonio, pues el Priorat será un candidato muy claro a ser declarado paisaje cultural en la nueva ley autonómica, porque vamos, desde luego reúne las condiciones para ser considerada una entidad, ¿no? Representativa y perfectamente reconocible y delimitada. En el caso del Plan Nacional, bueno, pues claro, el Plan Nacional se elabora en el año 2012. Los planes nacionales se actualizan cada 10 años. Nos habría tocado en 2022, pero bueno, hubo una serie de renovaciones y demás. También tuvimos la pandemia un poquito antes. Entonces, bueno, el proceso se inicia en 2023 aproximadamente y ha sido este octubre cuando ya se ha aprobado el nuevo texto. Entonces, bueno, ¿antes no había a nivel estatal ninguna acción sobre el paisaje? Sí, sí la había. Teníamos una partida presupuestaria en los presupuestos generales para proyectos de paisajes culturales, que esto es un antecedente muy importante. En el año 2017 nos convertimos en el Observatorio Nacional de Paisaje ante el Consejo de Europa. Después también, ¿no? Reportamos ante el Consejo de Europa todas las políticas sobre el paisaje que se desarrollan en el ámbito estatal y a nivel de todas las comunidades autónomas. En 2018 se creó además un grupo de trabajo específico sobre jardines y parques históricos, ¿no? Coordinado por Yolanda Casado, que además desde hace poquito es también co-coordinadora del plan, junto conmigo, que ahora no le veo, no sé, aquí, ahí está Yolanda, muy bien. Justo esta primavera hicimos también la primera comisión del plan fuera de Madrid, que también fue importante, ¿no? Igual que esta jornada de buenas prácticas, pues salir también de Madrid, salir de la sede del Ministerio, ir a conocer el paisaje de primera mano, consideramos que es fundamental, no hay que predicar con el ejemplo. Y luego, bueno, pues llegamos a la jornada de hoy, que también la consideramos un hito para el plan. El plan en este tiempo lo que ha ido haciendo son muchos estudios, muchos trabajos, también ha participado en planes directores, por ejemplo el de la isla de Sálvora, ha hecho inventarios, ha hecho bueno, una labor que aquí traigo una pequeña reseña para poderla ver. La definición que damos en el Plan Nacional, claro, a falta de una definición en la ley estatal, pues tenemos la del Plan Nacional. Hay que decir que, claro, los planes nacionales no son normativos, no tienen efectos jurídicos, son instrumentos de coordinación, de cooperación. Son instrumentos pues, donde se ponen en común todas las prácticas que están haciendo las comunidades autónomas y bueno, pues sirven también para dirigir acciones, ¿no?
La definición pues bebe de la que hemos visto antes del Consejo de Europa. Entonces, bueno, vemos como el paisaje pues sería, ¿no?, esa hibridación entre, ¿no?, las comunidades, el territorio, el tiempo. Bueno. El objetivo del plan es la salvaguarda del paisaje, entendiendo por salvaguarda identificación, caracterización, documentación, investigación, protección, mejora, ¿no?, toda una serie de medidas, un abanico integral, diríamos que sería una salvaguarda 360, ¿no?, que barre todo el espectro. Y bueno, más específicamente, temas que han salido antes, ¿no?, gestión, gobernanza, entre otros, educación, reto demográfico, cambio climático. Bueno, vemos cómo confluye, y esto también lo hemos tenido que tener en cuenta en el plan, lógicamente, toda la normativa, ¿no?, transición ecológica, patrimonio cultural, ordenación del territorio, también evaluación de impacto ambiental. Dentro del texto del plan también tuvimos un apartado interesante que era, claro, cómo podemos clasificar, ¿no?, o catalogar los tipos de paisajes. Bueno, ofrecemos una serie de criterios y lo interesante es que decíamos que no es una lista cerrada, ¿no?, y que cada comunidad autónoma pues los ha trabajado de una manera y bueno, pues ofrecíamos como un panorama muy amplio. En el caso del Priorat yo lo pensaba estos días, digo, claro, el Priorat es un paisaje productivo, es un paisaje agrario, pero también un paisaje simbólico, un paisaje con, ¿no?, también con aspectos arqueológicos, con esas pinturas rupestres, ¿no?, etnográfico. Bueno, tiene muy difícil, ¿no?, de englobar en una única categoría cuando reúnes tantos aspectos tan ricos. Bueno, hemos establecido una metodología dentro del plan también, de la que estamos muy contentos, ¿no?, y que hemos estado ahí también partiendo de la experiencia del Observatorio, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ¿no?, de todos los organismos que han trabajado sobre el paisaje. Nada, pues vemos, ¿no?, cómo partiríamos de un punto previo con los mapas de paisaje, sobre los que se vuelcan los valores que aparecen definidos en el plan. A partir de ahí, pues bueno, ¿no?, se podrían ya identificar o delimitar los paisajes culturales de especial interés, ¿no?, o con valores culturales más destacados, más representativos, y luego ya tendríamos pues la gestión, ¿no?, la gestión que además pues tiene que ser participada, tiene que contar con todos los actores implicados y por supuesto el seguimiento y la evaluación. El plan también recoge una serie de instrumentos en los que puede participar el plan, ¿no?, en los que puede pues prestar su apoyo, su asesoría, etcétera. Los hemos dividido un poco siguiendo también lo que establece el convenio del paisaje, instrumentos de conocimiento, pues serían registros, listas, inventarios, de gestión, planes especiales, directores, etcétera. Aquí el inciso que queríamos hacer es eso, ¿no? Vamos, entendemos desde el plan que la gestión hay que hacerla para todos los paisajes, no solo para los excepcionales, no solo para los que son UNESCO, sino todos tienen que ser gestionados de una manera adecuada, ¿no? Instrumentos de intervención, restauración paisajística, etcétera, participación, sensibilización, formación. Por ejemplo, la jornada de hoy se enmarcaría en este último apartado, ¿no? ¿Y cuáles son las líneas de trabajo ya para ir concluyendo? Bueno, pues sobre todo, como decimos, son textos con una vigencia de 10 años. Cada 5 los podemos revisar para saber cómo vamos, cómo lo llevamos, si estamos bien enfocados o hay algo que haya que redirigir o reorientar. Entonces, bueno, pues la primera sobre todo es seguir realizando inventarios y registros, lo consideramos fundamental. Desarrollar instrumentos de gestión. Aquí, por ejemplo, en el Priorat, bueno, había encontrado estos días algunas imágenes, ¿no?, de algunos de los numerosos instrumentos que tenéis, el banco de tierras, etcétera. Bueno, pues consideramos que es muy importante desarrollar estos instrumentos desde el plan, ayudar a impulsarlos, ayudar también a que haya más conciencia, más desarrollo, crear más sinergias. Bueno, pues por ejemplo, ¿no?, pues la Carta del Paisaje sería un buenísimo ejemplo. El cambio climático es otra de las líneas, ¿no?, que también tenemos muy clara, porque el paisaje también viene condicionado por el clima. Tenemos ahí, ¿no?, el aumento de temperaturas, también el cambio del régimen de las precipitaciones, que afectan, por ejemplo, concretamente a esta zona. Y hemos incorporado en el Plan Nacional pues eso, ¿no?, una tabla con todos los riesgos sobre el paisaje y, en concreto, los riesgos vinculados al cambio climático, porque esto tiene que ser parte de la gestión. O sea, ya en el momento en el que vivimos, no incorporar el aspecto de los riesgos vinculados al cambio climático, pues desde luego ya es tener una laguna importante, ¿no? Aquí, claro, pues casos también que se han vivido en la zona, incendios, ¿no?, etcétera. El caso de Tarragona también, que es una zona expuesta por el incremento, bueno, por la erosión también de la línea de costa. También el paisaje, no solo el tema de la mitigación, también la adaptación. Y aquí también sois pioneros con iniciativas como, por ejemplo, estas buenas prácticas, ¿no?, sobre las adaptativas, también vinculadas al saber tradicional. Pues todas estas actividades nos vienen también muy bien para el plan. Las evaluaciones de impacto paisajístico.
¿no? Esta es la imagen del parque eólico que está también aquí en la zona del Priorat. Entonces, bueno, pues estas instalaciones, como comentaba antes nuestra directora, claro, son necesarias, hay que ir hacia la transición ecológica, pero generan un impacto. Entonces, pues también tenemos que tenerlo presente y saber dónde se pueden, dónde son más idóneas, dónde no son tan idóneas a efectos de respetar el patrimonio. Porque, claro, el impacto que generan pues es también a tener en cuenta, ¿no? Para evaluarlas también tenemos metodologías. Se trata de implementarlas, conocerlas, hacerlas nuestras y ponerlas en práctica. Esto es, por ejemplo, la metodología que sigue la UNESCO con las evaluaciones de impacto patrimonial, por ejemplo, ¿no? Tenemos también la línea de jardines y parques históricos, que era también muy importante, ¿no? Tenerla singularizada, tenerla presente, o sea que también era algo interesante. Se va a crear un premio nacional de intervención en jardines históricos, también otro catálogo, otro registro, ¿no? Se ha hecho un documento de intervención en jardines históricos, la Carta de Cantarranas. Y luego las jornadas de difusión, sensibilización, comunicación. Estas fueron las últimas, ya con la que voy a terminar, que hicimos en Girona este pasado verano, entre Girona y Olot, ¿no? con los compañeros del Observatorio del Paisaje de Cataluña, que las co-coordinaron junto con nosotros para celebrar ese 20 aniversario magnífico, ¿no? que, vamos, que seguro que va a ser el primero de muchísimos más. Y bueno, pues este año la temática era cambio climático y bueno, analizamos pues eso, ¿no? Los paisajes en transformación, la adaptación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la atención y para cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier idea, estamos a vuestra disposición. Gracias.